Tiempo, vamos a la palabra del Señor y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 5 en adelante. El hombre que impresionó a Jesús es el tema del mensaje de este día viernes. El hombre que impresionó a Jesús. Mateo, capítulo 8, versículo del 5 en adelante. Mateo fue un publicano antes de que nuestro Señor Jesús lo llamara al ministerio, a ser su apóstol, a ser su discípulo. Recordemos que su nombre era Leví y era un publicano, o sea que era lo que recogía los impuestos del emperador romano, y este fue llamado, dice la escritura, que él estaba sentado al banco de los tributos cuando Jesús le dijo: sígueme. Este es el autor de este evangelio y este sí fue apóstol, igual que Juan. Lucas y Marcos no fueron apóstoles, pero que escribieron estos 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, o sea que se parecen las historias. En cambio, Juan es un evangelio que es diferente a los demás. Así que Mateo capítulo 8, versículo del 5 en adelante dice: entrando Jesús en Capernaum. Capernaum era la ciudad, el centro de operaciones de Jesús, era donde Jesús salía a las aldeas. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él, ¿quién? Un centurión. ¿Cómo vino? Rogándole. Y dice el versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, que dice, se maravilló, dice la palabra, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice? Tanta fe. Y vamos hasta el versículo 13 y dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias hoy en esta noche que me das este privilegio de predicar tu palabra. Señor, danos ese pan que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Bendícenos hoy con tu palabra, exhórtanos, edifícanos y consuélanos. Me pongo en tus manos nada más como tu siervo, como tu instrumento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. El hombre que impresionó a Jesús. ¿Cómo es que este hombre impresionó, asombró, maravilló al Señor Jesús? Como ninguno. Hermanos, Jesús quedó impresionado de la fe de este hombre. Pero ¿qué es lo más característico o quizás lo inusual en este hombre? Que era un gentil. ¿Quién es un gentil? El que no es judío. Este hombre, aparte de ser gentil, era un soldado romano, un oficial romano, un centurión romano. O sea, este hombre no era israelita, no era judío, no era profeta, no era discípulo de Jesús, hermanos, pero sin embargo vemos que este hombre causa una gran impresión en nuestro Señor Jesucristo. Yo por eso, como pastor, cuando predico siempre le he enseñado: sepa cómo le llega a nuestro Señor Jesús, medite antes de orar. Las oraciones no deben de ser repetitivas. Muchos tenemos oraciones que las sabemos de memoria. Llegue delante del Señor, hermanos, con toda humildad, llegue pues
hermano, hablando con él como su padre, como lo dice la palabra. Entonces, este hombre, hermano, era gentil. Y recordemos que aquel que era gentil, que aquel que, sobre todo, que era un soldado romano, hermano, era ajeno totalmente a las promesas de Dios, a los pactos entregados por el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era extranjero. Estos para los judíos eran inmundos. Incluso eran vistos como perros. Discúlpeme la expresión o la palabra. Si no, recuérdese de la mujer sirofenicia que Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Así eran tratados estos hombres por los judíos. O sea que este hombre no era parte de la herencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era romano. Hermano, y con solo el hecho de ser romano y ser un oficial que tenía poder, hermano, definitivamente era abominable delante del pueblo de Israel. En ese tiempo, ser romano era un privilegio. Recordemos que el apóstol Pablo era ciudadano romano, aparte de ser judío, era ciudadano romano. Y él apeló a esa ciudadanía, apeló al César por los privilegios que tenía como romano. En ese tiempo, ser romano era un gran privilegio, como ahora ser ciudadano, por decirle, americano, canadiense, suizo. Hermanos, es un privilegio. Entonces, hermano, aparte de ser romano, era un oficial, era un centurión, era de alto rango en el ejército romano. Imagínense qué tremendo, hermanos. El ejército romano estaba formado por legiones, y cada legión estaba formada por 6,000 hombres. Y esta legión a la vez la dividían en 60 centurias, que eran grupos de 100 soldados. Entonces este centurión romano estaba a cargo de 100 soldados romanos. O sea, era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que se le debía respeto. A nada le costaba mandar a traer a Jesús con un par de guardias. Nada le costaba hacer eso. Mandar a sus soldados: vayan a traerme a Jesús. Pero miren qué es lo más interesante. Él se acerca a Jesús, aunque no era judío, aunque no era israelita, aunque no era discípulo, sino que era romano y era gentil. Él se acerca a Jesús humildemente. La escritura dice, si usted va a Lucas capítulo 7 versículo 3, dice que este centurión era muy conocido en el pueblo de Israel porque tenía un gran corazón. De hecho, Lucas narra la historia que dos ancianos judíos van a interceder por él también delante de Jesús. O sea que era un hombre que era conocido también por los líderes de Israel. Entonces le van estos ancianos delante de Jesús y le dice: Señor, y dice que vaya a Lucas capítulo 7 versículo 4. Lucas capítulo 7 versículo 4. Estamos con el tema el hombre que maravilló a Jesús, y esta historia se refiere a este centurión romano que no llegó con garbo, que no llegó haciendo uso de su poder, sino que llegó con humildad, sino que llegó pidiendo misericordia, clamando, rogando al Señor, dice la palabra. En Lucas 7:4 dice: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea que estos ancianos también intercedieron delante de Jesús. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Es digno que le concedas esto. ¿Por qué este centurión romano era digno? De acuerdo a los ancianos judíos. Porque estos dos ancianos judíos, me imagino que eran principales de la sinagoga, llegaron delante de Jesús a interceder por este centurión romano. Bueno, allá en Lucas dice que le presentaron a Jesús dos poderosos argumentos. Número uno, le dijeron: Él ama tu nación. Hermano, y hay una promesa en la Escritura que dice: bendeciré a los que te bendijeren,
y maldeciré a los que te maldijeren. Todo aquel, hermano, que ama a la nación de Israel, que ora por Israel, por eso dice el Salmo 118, sean prosperados los que te aman, cuando se refiere a Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque es el pueblo de Dios. Entonces, este hombre amaba a Israel. Número 2, le dice el anciano, nos edificó una sinagoga. O sea que este centurión había invertido sus recursos en el reino. Hermano, Dios no pasa por alto eso. Cuando usted invierte en el reino de Dios, hermano, Dios no se queda con nada. Por eso el Señor allá en Ageo reprendió al pueblo de Israel porque se habían olvidado del templo y ellos estaban edificando sus casas. Por eso les dice, no es tiempo que estén construyendo sus casas y mi casa esté desierta. Por eso Dios bendiga a todos esos hermanos que han estado pendientes de la casa del Señor. Hermanos, Dios no pasa por alto eso. Por eso estos ancianos le dijeron, nos edificó una sinagoga, o sea, ha invertido en tu reino. Entonces, hermano, le están hablando de la generosidad de este hombre y el amor por las cosas de Dios, el amor por las cosas sagradas. Tenga amor por las cosas de Dios, tenga amor por las cosas sagradas. Esto da tremendas bendiciones, hermano. Pero el punto es, volvamos a Mateo capítulo 8. Este centurión se acerca a Jesús y siendo gentil, siendo soldado romano, siendo un oficial, teniendo mucho poder, Jesús no lo rechaza. Y esa es una lección para nosotros y para los inconversos, los que no tienen a Jesús en su corazón. ¿En qué aspecto? No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, no importa cuáles son sus pecados, si usted se arrepiente y usted viene delante de Jesús con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, hermano, Jesús jamás lo va a rechazar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra. Entonces, acérquese a Jesús. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es su dificultad. Pero acérquese a Jesús. Jesús no lo va a rechazar. Y más nosotros como hijos de Dios con mayor razón, hermano. No le crea la mentira de Satanás. Usted y yo nos podemos acercar libremente a Jesús. En Hebreos, la carta de Hebreos dice que Jesús nos abrió el camino gracias a esa ofrenda santísima, a esa entrega de nuestro Señor Jesucristo. Él rompió el velo en dos, dice la palabra, y nos abrió el camino para que usted y yo podamos tener acceso libre delante del Señor. Jesús siempre lo va a recibir, mi amado hermano, no importa la condición, no importa si usted le ha fallado. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá le hemos fallado no cumpliendo nuestros tratos que hicimos con Él? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido indignos por los pecados que hemos cometido? Pero si venimos delante de Jesús, jamás Él lo va a rechazar, porque Él es amor, es fuego consumidor también, pero también es un Dios de misericordia. Por eso dice, clemente y misericordioso es Jehová nuestro Dios. Entonces, este hombre asombró a Jesús, lo maravilló. ¿Por qué? Él se acerca y con palabras sencillas, Él le dice su problema. Hermano, le fue sincero, no llegó adulándolo, no llegó diciéndole un montón de cosas, sino que llegó con sencillez, se acercó a Jesús. Llegó de manera humilde, a pesar del poder que él tenía, a pesar del rango militar que tenía, a pesar de lo importante
el importante puesto que él tenía en el ejército romano, en vez de sentirse superior, llega de manera humilde, llega con respeto, llega con su sencillez y así se acerca a Jesús. Acérquese a Jesús, mi amado hermano. Él está ahí. Y dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Aquí la palabra rogar en el griego significa no venir con un discurso elaborado, no venir a Jesús con palabras rebuscadas, con frases rebuscadas, sino que venir con lo más profundo de nuestro corazón. Significa venir con clamor, pero ese clamor que sale desde las entrañas de nuestro corazón, hermano, de nuestro espíritu, algo que no es planeado. Por eso acérquese a Jesús así de manera sencilla y dígale: Señor, tú sabes que yo no puedo hablar, tú sabes que yo no tengo palabras rebuscadas, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Acérquese a Jesús de manera sencilla y directa como este hombre. Este está reconociendo el señorío de Jesús, porque a pesar de él tener poder, a pesar de que este centurión tenía autoridad, él reconoce que está delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Hermano, dándole su lugar a Jesús cuando él sabía que Kyrios o Señor solo se le podía decir al César. Pero él viene delante de Jesús y le dice: Señor, y le comienza a rogar por su criado, le comienza a rogar por su empleado. No sé, quizás estaba pasando por una situación difícil. Y este criado, un esclavo en ese tiempo, era como un objeto, como una herramienta de trabajo. Hermano, el amo le podía quitar la vida cuando él quisiera, podía hacer lo que él quería, podía venderlo. Un esclavo no tenía derecho. Pero vemos a este hombre intercediendo. La intercesión tiene poder, siempre se lo he enseñado. Ore antes de que vengan las cosas, anticípese a las cosas. ¿Ya oró por este mes de junio? ¿Ya oró, mi hermano, por su negocio? ¿Ya oró por su trabajo? ¿Ya oró por su salud? Ponga en manos del Señor, anticípese a las cosas. Póngase en la agenda de Dios antes de que el enemigo o el diablo, Satanás, lo ponga en la suya, mis amados hermanos. Entonces este hombre acude a Jesús porque él sabe que no hay solución. Este hombre tenía dinero, tenía sus posesiones. Este hombre tenía un alto cargo, entonces tenía dinero. Me imagino que, como la mujer del flujo de sangre, había ido a muchos lugares, pero él sabía que había alguien que le podía ayudar, que le podía sacar adelante, alguien a quien poder acudir, alguien a quien podemos dirigirle nuestros problemas. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en esa cruz del Calvario para darnos esa salvación y esa vida eterna. Mis hermanos, dice acá la Escritura en Mateo capítulo 11: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Todos aquellos que están arruinados, todos aquellos que están desesperados, todos aquellos que están cargados, todos aquellos que están enfermos, vengan a Jesús. Traigan delante de Él sus cargas. Hagamos como este centurión romano hizo, hermano, que llegó y maravilló a Jesús. ¿Con qué? Con su fe. Y mire, Jesús solo le dice: mi siervo está enfermo. Y mire cómo le dice Jesús en el versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús sabía, hermanos, la necesidad que tenía este hombre. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Prácticamente a ningún otro gentil, a nadie le dijo eso Jesús. Pero este hombre sí le dice. ¿Por qué? Porque lo cautivó. ¿Por qué? Porque le llegó al corazón de Jesús. Hermano, entonces, mire qué tremendo.
Este hombre busca a Jesús y lo encuentra, hermanos. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y miren lo que le responde. Señor, versículo 8, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire qué declaración más extraordinaria de fe, hermanos, que le dice un gentil. Nos enseña muchos de nosotros cristianos religiosos. Qué tremendo, hermanos. Este hombre no le dijo, este centurión no dijo, no es necesario que vengas a la casa de mi criado, porque él vive en el establo, porque es un lugar sucio. Este hombre no merece que lo recibas, es un esclavo. Solo di la palabra y él va a sanar, pero no vayas ahí, que ahí está sucio, que ahí te puedes contaminar, Jesús. No, él le dice, mi casa. O sea que él fue el que no se sintió digno de recibir a Jesús, porque él sabía quién era, él sabía delante de quién estaba. Entonces este centurión le dice, Señor, no soy digno que entres en mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Mire qué tremendo, hermano. En primer lugar, él reconoce que es pecador, reconoce que no es digno, él reconoce su condición delante de Dios y él le dice, Señor, solo di la palabra. Señor, le dice, tu presencia o tu palabra tienen el mismo poder. ¿Y por qué nosotros no podemos creer eso, hermano? Cuando estamos en problemas, estamos en dificultades y abrimos nuestra Biblia, no bastará eso para que nos sustente, para que nos ayude, para que esto nos saque adelante, para que su palabra nos sane, para que su palabra nos anime. Este hombre no solo reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, no solo reconoce que es un hombre santo, no solo reconoce su omnipotencia, sino que también reconoce el poder de la palabra de Jesús. Mis amados hermanos, cuando usted tiene fe, cuando usted tiene una confianza en nuestro Señor Jesucristo, ese es lo único que usted y yo necesitamos. Creer que Él puede ayudarnos, que Él puede sacarnos adelante, que Él puede salvarnos, que Él puede rescatar a ese hijo, que Él puede rescatar a esa hija, que Él puede cambiar a nuestra esposa, que Él puede cambiar a ese esposo, que Él puede sanar esa enfermedad maligna, que Él puede cambiar la situación, que Él puede cambiar los tiempos, que nos puede guardar, que nos puede proteger. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, aquel, hermanos, que dio su vida por usted y por mí. Aquel que dijo, consumado es. Aquel que dijo, venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquel que dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquel que dijo, si mi Padre Celestial tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, cuánto más vosotros que sois hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor, vengamos delante de Él con sencillez de corazón, con humildad, pero sobre todo apoyándonos en que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y que ese poder para sanar y que ese poder para sacarnos adelante se mantiene intacto, porque es nuestro Dios que está vivo y vive para siempre y nos ha dado vida y vida en abundancia. Regálele un fuerte aplauso al Señor hoy en esta noche y vamos a orar por nuestras necesidades. Padre, gracias te damos hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque
Hoy en esta noche, esta palabra nos ha dado ánimo. Esta palabra, mi Señor, nos motiva a que tú estás ahí, a que tú eres el mismo Dios, a que solo basta venir delante de ti, mi Señor, con esa fe, con esa confianza, que basta solamente, Señor, confiar en ti, mi Dios, de cuántas cosas nos has sacado adelante, cuántos milagros, Señor, he visto que tú has hecho no solo en mi vida, sino que en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, recuerdo mi hermano Kevin Linares estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor. Y cómo tú lo levantaste, y cómo tú lo sanaste, y cómo tú lo estás sacando adelante, Señor. Y así puedo mencionar tantos milagros que tú has hecho. ¿Cómo no nos vas a dar las demás cosas? ¿Cómo, Señor, no nos vas a ayudar? ¿Cómo no vamos a poner nuestra confianza en ti si no eres alguien que está muerto? Tú te levantaste de esa tumba. Tú venciste la muerte, Señor. Tú nos diste vida a través de esa resurrección. Y tu palabra dice, Padre Santo, que por tus llagas hemos sido todos sanados. En el nombre de Jesús, mi Dios, que tú vas a hacer maravillas en tu pueblo. Señor, quiero orar en esta noche por cada una de las necesidades de mis hermanos, Padre. Tú sabes que yo soy un hombre humano, carnal quizás, pero tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, y sabes las necesidades de cada uno de ellos. Yo solo conozco aquellas que me las hacen ver, pero sobre todo sabes esas necesidades que hay en lo más profundo del corazón de esa hermana, de ese hermano. Esa impotencia, Señor, de no poder salir adelante, ese dolor que causa esa situación familiar, esa actitud de esa hija, de ese hijo, esa actitud de ese esposo, de esa esposa. Mi Dios, esa impotencia por poder alcanzar lo que nos hemos trazado, mi Dios, por tantas situaciones que han venido. Pero hoy sabemos que solo no lo podemos hacer. Hoy pongo en tus manos en primer lugar cada trabajo, cada empleo de mis hermanos, cada necesidad que haya en cada familia. En el nombre de Jesús, mi Señor, en primer lugar te pido para que suplas esas necesidades. Señor, si son materiales, si son económicas, pagos que hacer, Señor, esos retrasos en el pago de la casa, en el pago del alquiler, en el pago del colegio, de la universidad. En el nombre de Jesús, hoy en esta noche, te pido, mi Dios, ayúdanos, Padre. Oro por aquel que está enfermo, oro por aquel que está temeroso, en el nombre de Jesús, que tiene temor a la muerte, que tiene temor, Señor, a este virus, a esta enfermedad, aquellos hermanos que tienen enfermedades crónicas. En el nombre de Jesús, hoy en esta noche, Padre, nos ponemos en tus manos. Sé que tu voluntad es perfecta. Sé, Señor, que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús, restablece, mi Dios, ya, Padre Santo, la actividad normal, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que se abran ya, mi Señor, los negocios, que se abran ya, Padre Santo, las iglesias, los colegios, que volvamos a la vida normal, pero renovados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche, mi Señor, te pido, Padre Santo, por mi hermana Denise Arce, Señor. En el nombre de Jesús, como iglesia, estamos pidiéndote, mi Señor, que le ayudes, Padre Santo, a salir adelante
de esa enfermedad maligna, mi Dios, que ha venido a su cuerpo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, hoy alzamos nuestros ojos y nuestra mirada a ti, Señor. Alabe al Señor hoy en esta noche. ¿De dónde vendrá ayuda? Sí, Señor. Nuestra ayuda viene de ti, Padre. Mi socorro viene de ti. Sí, Señor. Mi ayuda viene solo de ti. Vamos, mis hermanos, esta noche, dígale al Señor que de ti viene mi ayuda, Padre. Tú me vas a sacar adelante. No me vas a dejar avergonzar. Vas a bendecir mi negocio. Voy a salir adelante, Señor. Sí, Señor. En ti confiamos. Ponemos a nuestros hijos, ponemos a nuestra esposa, al esposo, a nuestra familia en tus Si Él manos. es tu socorro, levanta tus manos Sí, Señor. y dile, Señor, tú eres mi ayuda. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos, denle la honra y gloria al Señor en esta noche. Vamos, diga conmigo. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vamos, diga, alzo mis manos, Señor. Mis manos, ¿de dónde Gracias, vendrá porque tengo a dónde acudir. ayuda? Tengo dónde ir, dónde llegar. Mira mi socorro viene. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esta noche te pido por la iglesia, te pido por la congregación, te pido por cada pastor, Señor. Hoy te pido por el pastor David González, por el pastor Alfred Martínez, te pido por el pastor Víctor Catán, por el pastor Guerrero, te pido por el pastor Andrés Benavides, por la hermana Carla, te pido por mi hermana Oli, te pido por los líderes, Señor, de la iglesia, por cada uno de los servidores. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado hoy en esta noche a interceder, a orar. Le invito para que nos acompañe el día de mañana, 6:30, en este canal. Tenemos oración a las 6:30, 1 de la tarde y 6:30 de la tarde. Y domingo acompáñenos a los cultos. Recuerden, los niños, día domingo, 11 de la mañana. Y si usted quiere pasar por nuestra iglesia, las puertas están abiertas. Que Dios me lo bendiga y gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga.